Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo hablando de incubación, hablando de incubadoras. Y hemos querido comenzar con este reloj donde tenéis prácticamente todos los datos. La hora a la que estamos grabando este vídeo, la temperatura, el día que es, y en el margen inferior derecho lo que nos interesa, que tenemos ahora mismo una una humedad relativa ambiente muy alta, muy cerca del 80%, el 79%. Y quiero empezar el vídeo así porque esto nos ha dificultado el experimento que queríamos hacer con nuestro controlador de humedad relativa. Te lo voy a explicar rápidamente. Mirad aquí en nuestro banco de pruebas, pues cómo tenemos esto distribuido, te lo explico rápidamente y ahora te explico al detalle pues qué es lo que nos ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo cuando habéis visto que tenemos una humedad relativa en el ambiente tan alta, cerca del 80%. Pues aquí está el alimentador del generador de niebla que está funcionando, ¿veis? Está ahí la tapa totalmente empañada, el interior totalmente empañado, ahí lo tenéis en funcionamiento. Hemos cortado ese tubo, lo hemos puesto cortito porque tampoco lo necesitamos tan grande, metiendo pues humedad al interior de esto que es una incubadora ficticia, ¿no? Como estamos hablando de humedad relativa, fijaros, este termohigrómetro que está dentro, ahora se ha enfocado mejor, lo acabo de sacar de una incubadora, estoy realizando una incubación y está subiendo humedad poquito a poco porque ya le está entrando por ahí por el tubo, ¿no? Poquito a poco va subiendo y detrás está lo que es la sonda del controlador de humedad relativa que la he metido por aquí. Le he hecho un agujero en la parte superior de la tapa y pues de esta manera nos sirve para ver qué está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi idea era de programar el controlador de humedad entre el 55 y 60%. Pero claro, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a poner el controlador de humedad entre el 55 y 60% cuando la temperatura, bueno, yo con la temperatura, cuando la humedad relativa ambiente está en torno al 80%. Entonces no funcionaría y no podríamos hacer el vídeo, porque no se vería nada como ahora. Entonces, ¿qué he hecho? Le he programado la humedad mínima en el 85% y la máxima en el 90%, por lo menos para que este generador de niebla saltase y metiera humedad dentro. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, este termohigrómetro lo he sacado de la incubadora y poquito a poco va subiendo la humedad relativa. Está en el 66, que realmente, fijaros, en el controlador ya está por 81,6. Este está reaccionando muchísimo más tarde. Todavía está bajando de temperatura y poquito a poco está subiendo de humedad relativa, porque como digo, estaba en una incubadora y estaba en una temperatura en torno al 38, por ahí 38 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, pues estamos jugando con la temperatura y la humedad relativa y lo que voy a hacer es esperar más tiempo a que poquito a poco vaya subiendo esa humedad y se iguale la humedad que marca este medidor con la que nos está marcando mucho más fiable ahora mismo este controlador de humedad relativa. Porque ya digo, tenemos una humedad súper alta. ¿Veis? Aquí está el reloj, para quien se acaba de incorporar, 79% y 15 grados de temperatura aquí en la habitación donde estoy grabando ahora mismo este vídeo. Así que vamos a esperar unos minutos a ver si todo esto prácticamente llega a establecerse, a estabilizarse, mejor dicho, y ahí pues seguiremos viendo qué tal va este controlador de humedad. Si las transiciones las hace más lentas, lo que pasa que ya estaríamos hablando, está claro, con una humedad muy alta,
del 85 al 90%, que para nada tiene que ver con la que necesitamos en la incubadora. Pero a mí ahora mismo aquí me es imposible manejarme entre el margen de 55-60, porque en esta incubadora que queríamos poner como ficticia, pues evidentemente tenemos 16 grados y seguirá bajando porque el ambiente está en 15 grados. Pero poquito a poco, veis, ya está la humedad en el 67%, es lo que marca este termohigrómetro digital. Ha pasado ya un buen rato, aquí en el vídeo no tanto, pero creedme que ha pasado un rato y mirad cómo está la cosa. Poco a poco va subiendo aquí la humedad relativa, ya este termohigrómetro poquito a poco va subiendo, ahora mismo acaba de cambiar al 79 y el controlador está ya por 84,1 y va subiendo, ¿vale? Dentro de poquito tiempo, pues ya sabéis en cuánto está programado, pues cortará y empezará con normalidad las transiciones, ¿veis? Poquito a poco ya este se va poniendo al día y ya veremos, ya te contaré cuando lo empiece a ver si tarda mucho en reaccionar o no con ese 5% de humedad relativa de margen que le hemos dado, aunque es una humedad altísima. Nosotros no tenemos que incubar a esas humedades, a no ser que estemos incubando una especie que requiera de esa humedad tan elevada, sobre todo reptiles. Ahora sabéis lo que está pasando mientras, que está produciéndose condensación en el filo de la tapa, ¿veis? Y la madera pues está mojando con el goteo. También ahí, en la salida de la goma, en su tiempo la sellamos con silicona, pero del movimiento no ha quedado ya hermética, ¿veis? Y ahí, a ver si se enfoca ahí, hay una gotita en el principio del tubo y hemos puesto esa tapa para que no moje más la madera y por lo menos ahí en ese sitio caiga en la tapa del bote. Vamos a esperar otro poquito, vamos a esperar a que suba, que se estabilice y cuando ya se estabilice, pues volveremos a grabar para no hacer esto tan largo y ya vemos qué tal va en el tema de la transición de máxima y mínima en el empleo de una incubadora, en este caso ficticia, que sería esta caja, para los que tengáis problemas para controlar la humedad relativa. Por cierto, hay un compañero que nos ha dejado comentarios más de una ocasión diciendo que a él no le funcionaba este conjunto, este equipo de el generador de niebla con el controlador de humedad, el modelo que ya sabéis que no es otro que, ahí está, que se enfoque, que lo veáis bien, el XHW3005, ¿vale? Pues tengo que deciros que durante esta semana, pues un compañero nos ha hecho llegar un vídeo donde prácticamente nos cuenta su experiencia con estos componentes. No recuerdo si era exactamente estos dos componentes o parecidos. Nos mandaba un vídeo de poco más de 2 minutos y pico, que os lo voy a poner al final del vídeo para que veáis también esa experiencia. Tenemos los comentarios de un compañero que nos decía que él no salió contento, pero tenemos por contra también los comentarios de otro que en el vídeo nos lo cuenta y os lo voy a compartir dentro de unos minutos. Pero antes vamos a ver si terminamos con esto que tenemos entre manos y después os dejo el vídeo. Ya hemos dejado que haga una transición y la verdad es que de momento de maravilla. Y digo de maravilla porque una vez que coge la humedad relativa, la caja, pues tarda mucho en perder esa humedad que ha conseguido. Pero digo de maravilla porque fijaros, la humedad que marca el termohigrómetro del interior, vamos a ver si se enfoca bien, ahí está, 87%, y fijaros la humedad que está marcando el controlador. 87,1,
86,9, ahí está. Ya digo que lo hemos dejado una transición nada más, porque tampoco es plan de hacer un vídeo de 4 horas ni nada por el estilo. Simplemente dejaros ver que a nosotros pues nos está yendo fenomenal. Claro está que todo esto es simulado, que esto ni mucho menos es una incubadora. Habría que ponerle su renovación de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto a 38 grados de temperatura. Pero ahora mismo, con lo difícil que es, con estos parámetros que tenemos aquí, que ya estáis viendo, un 79% de humedad relativa, la verdad es que todo se haría mucho más difícil. Porque si hubiéramos programado en ese controlador del 55 al 60%, pues no estaría funcionando y le quedaría mucho por funcionar. Porque si de hecho tenemos un 79% ahora mismo de ambiente, pues evidentemente... Y todo esto es ficticio en el banco de pruebas, porque también estamos hablando de que tenemos 15 grados. Bueno, ha subido un poquito. 15 con 1 grado centígrado. Entonces, quiero que seáis conscientes, los que estáis viendo este vídeo, de que está funcionando. Pues sí, evidentemente lo estáis viendo, pero entre comillas que bueno, que no estamos a 38 grados de temperatura. Así que vamos a terminar este vídeo, pero como os dije antes, os voy a dejar el vídeo que nos enviaba un compañero hablando prácticamente de un sistema como este en su incubadora casera. Incubadora con una nevera de icopor. De 70, aproximadamente para 90, 100 huevos. Termostato STC 3028, controla temperatura con humedad. Un higrómetro para la humedad. Este es un convertidor de 110 a 5 voltios para el humidificador. Su ventilador, 4 bombillos de 25 vatios. Este es el cable del termohigrómetro. Su bandeja con tubos de PVC y malla. Ahí se ve el humidificador, como la batería está trabajando. Se alcanza a ver el vapor. Controla la humedad automáticamente, como la queramos calibrar con el termostato. Ahí se bajó porque la abrí, inmediatamente empieza a subir. Está activado el relé. El bombillo indica que está activado el relé. Están activados en este momento los dos. Temperatura y humedad. Este es el vídeo que hemos querido compartir con vosotros. El controlador, pues el STC 3028, que aparte de controlar la temperatura, también controlaba la humedad relativa. Este controlador, doble controlador,
también hemos tenido la oportunidad de verlo aquí en nuestro canal, no solo cómo se conecta, sino también cómo se programa. Lo que ocurre es que unos vídeos que teníamos en nuestro canal secundario hecho en casa, pues un compañero nos dejaba una incubadora que había comprado de segunda mano y venía con el termostato mal y decidimos regalárselo, o sea, acoplárselo a la incubadora para que se la llevara funcionando. No le conectamos la parte de higrostato porque simplemente con utilizarlo como higrómetro, como medidor de humedad, pues le valía, ¿no? Solo conectamos el termostato. Pero él, como habéis podido comprobar en el vídeo, oír de su propia voz, pues tiene esta incubadora de esta manera, así controlada la humedad y la temperatura. Y ahí fijaros en ese detalle, ¿no? En esa garrafa cortada por la mitad y el generador de niebla o humidificador que tiene no salpica para afuera porque ha cortado solo la mitad de esa botella o garrafa y así lo mete debajo de la parte que tiene todavía techo y choca ahí y no tiene por qué salirse nada de agua del interior, solo el vaporcillo que utilizamos para controlar la humedad relativa en torno a lo que él haya marcado como margen para sus futuras incubaciones. Le dijimos que, bueno, cuando la probara, que si no le importaba compartir vídeo con nosotros de los resultados y ahí quedó la conversación, ¿no? De todas maneras, hemos querido poner este vídeo porque viene perfectamente para lo que hemos tratado en estos vídeos dedicados al controlador de humedad que nosotros hemos escogido, que es lo de menos. Por ejemplo, en este caso, fijaros, este termostato higrostato vale exactamente igual. Y el generador de niebla, ya en un futuro, si hacemos alguna incubadora y si andamos bien de tiempo, pues ya que lo tenemos, pues posiblemente lo incorporemos de verdad y no de esta forma ficticia que hemos hecho en el día de hoy. Nos queda un vídeo pendiente, será el de deciros que es muy fácil cómo se ajusta, cómo se programa. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.